Son las 7:33, saludamos a Roberto Zurieta, secretario general de Comunicación de la Presidencia. Roberto, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la situación en este momento después de que se confirmara la evasión de alias Fito? Efectivamente es un día muy difícil para el país el día de ayer. Lo mejor que podría, si se quiere, la mejor decisión que podría haber tomado el Estado es simplemente no hacer nada. Este sujeto ha estado en las condiciones que ha estado durante demasiados años y la decisión del gobierno es tomar control todo lo que nos dé la fuerza del Estado para ir tomando control de la seguridad, incluyendo en este caso de un delincuente con características sumamente peligrosas, con actividades que tienen características de terrorismo. Y efectivamente, en el Ecuador bien sabemos que el sistema carcelario es un sistema fallido. Claro, pero perdón, solo para aclarar, ¿qué es no hacer nada? No hacer nada es que dejar que las cosas se den así. Pero es que no se puede ni siquiera tener como opción eso, pues, porque es obligación del Estado. Una opción habría sido lo que ha pasado en todos los gobiernos. Es obligación del país conocer qué pasa con un cabecilla de este tipo y segundo, saber qué está haciendo el gobierno, el Estado, las autoridades para buscarlo y capturarlo. La decisión fue que este sujeto esté en una prisión y en una situación de seguridad para que no siga operando como ha estado operando los últimos años. Esa acción es una acción sumamente peligrosa. Entrar a las cárceles con un sistema de cárceles fallido como tenemos en el Ecuador es una muestra de enorme valor, es una muestra logística muy compleja en donde participan más o menos 3.000 efectivos de la policía y del ejército, personas que arriesgan su vida. Cuando yo mencioné eso en la cadena de ayer, muchas personas me decían, ¿por qué defiendo a la policía? Y aquí hay dos cosas que debemos reflexionar como ciudadanos. Primero, necesitamos el apoyo del ejército, necesitamos el apoyo de la policía. Por eso una de las preguntas es una participación mucho más directa del ejército en no solamente operaciones de emergencia, sino en nuestra lucha contra la delincuencia y contra el crimen organizado. Y esos policías y esas oficiales de Fuerzas Armadas que participan en operativos de alta seguridad, de alto riesgo, tienen que tener por ley establecido mayores defensas y protecciones para su acción. Ok, vamos a hablar de la consulta ya mismo, pero quiero terminar el tema Fito con algunas. Usted contésteme lo que pueda contestar. Entiendo. ¿Se sabe cuándo se fugó Fito? Lo más probable, se dieron infiltraciones y es cuestión de horas. Fue cuestión de horas. ¿Pero cuándo? Fue cuestión de horas antes. O sea, se fugó lo más probable, este fin de semana. Primero, la búsqueda continúa. La búsqueda continúa. Se fugó este fin de semana, más o menos ese es el tema. Muy probablemente horas antes. Todas las investigaciones de si se dieron infiltraciones y cómo la persona, el prisionero, no estuvo en su lugar, esas investigaciones se darán a conocer en el momento que tengamos resultados. Y se están investigando en este momento. ¿Se encontró un túnel? ¿Se encontró algo forzado? La operación continúa. Tenemos que entender que tenemos un sistema de cárceles que está absolutamente fallido y todos lo conocemos, para lo cual necesitaremos la unidad del país para tomar todas las medidas para dar fin a todo esto. Una de ellas es la construcción de la cárcel de alta seguridad que el presidente va a comenzar sus labores en Pastaza esta semana, donde también necesitamos la unidad del país porque la gente no quiere, mucha gente no quiere, algunos con preocupación justificada, pero otros con proyectos o políticos o de otras índoles que no quieren que se construya una nueva cárcel. Sí, ya salió el gobernador, el prefecto de Pastaza. Y es en Pastaza, porque no podemos construir una cárcel. Tiene que ser en algún lugar del país. Los delincuentes que se encuentran en las cárceles sean sus lugares de influencia. Entonces, la reunión que tuvimos ayer del Consejo de Seguridad Pública del Estado es una muestra que se necesita, para esta lucha necesitamos la unidad de todas las funciones del Estado, como las tuvimos ayer. Pero el gobierno debería comentar lo que están haciendo para tener unidad, pues. Pero si todo dice es que esto es secreto, es que esto no puede decir, es que esto tampoco, hacen pensar más bien que no hay plan, a que el plan es secreto. La operación del día de ayer, cuando se complete la operación, yo estoy seguro que la ministra de Gobierno y comandante general de Policía
podrá contar ese plan, porque ese plan es un plan sumamente complejo. Movilizar a 3.000 oficiales, tener una operación que no ha producido hasta este momento incidentes. Existe obviamente preocupación que Fito debe estar sumamente protegido, pero que se haya dado la operación sin mayor incidentes, la operación continúa y hagamos votos porque se haga en orden y sin lugar a dudas como ecuatorianos el convencimiento de que ese delincuente va a ser encontrado, porque en este momento la fuerza del Estado está puesta en marcha para encontrar a este sujeto sumamente peligroso. Él iba a ser trasladado nuevamente a La Roca. ¿Ese era el tema? ¿Era cuestión de horas de que él vuelva a la cárcel de máxima seguridad? Iban a haber movimientos y la decisión fue que la libertad de la que él ha gozado durante tantos años en esa prisión, como en todas sus operaciones, tiene que terminar. Es parte de una acción integral de que tenemos que enfrentarnos y combatir la delincuencia y no mirar a un costado. Se filtró la información. Y esas operaciones, sí. Lo más probable es que se filtró. Y que Fito se enteró y que se escapó. Lo más probable es que sí, y todas las investigaciones se están dando en curso en este momento. O sea, no hubo un plan de... A ver. Sí hubo un plan. ¿Hubo un plan de escape de Fito? No, porque, hubo un plan, hubo un plan para terminar con ese libertinaje que existe. Y se filtró, un delincuente. Y se filtró el plan. Los errores o cómo, primero sabemos muy bien que lastimosamente, y el mismo plan Metástasis lo indica, que el nivel de infiltraciones que se ha llegado de los grupos delictivos a todas las demás instancias del Estado es muy grande. Y todo eso será parte de las investigaciones que se realizarán con la Fiscalía. O sea, se filtró información de que Fito iba a ser trasladado y por eso se escapa. Esto sería un poco la hipótesis. ¿Y el director del SNAI qué dice? El director del SNAI estuvo ayer en el Consejo, después hizo una declaración y está trabajando. Una declaración sí, que no articulaba palabra, perdóneme, secretario, pero sale el director del SNAI y uno le escucha hablar y le da más desconfianza. Perdóneme que se lo diga, pero sale a felicitar o agradecer a la policía. ¿De qué, yo fui el que... Él también. Yo sí agradezco y ese punto me parece muy importante. Momentos como estos, el país debe dejar de lado la politicaría, la demagogia. Creo que hacemos votos para que seamos más optimistas, se lo va a encontrar, se lo tiene que encontrar, necesitamos la unidad y las acciones que está realizando la policía y el ejército, todos esos oficiales que están arriesgando su vida ahí en una operación que puede y seguirá siendo muy complicada, merece como ecuatorianos todo nuestro respeto y nuestro respaldo. Consulta popular, ¿cuándo entregan las 5 preguntas adicionales que el presidente anunció? La consulta popular tiene 2 o 3 preguntas que están en este mismo orden de cosas que estamos pidiendo. ¿Van a pedir la extradición? ¿Van a plantear la extradición? Yo pienso que mi argumento central fue siempre el siguiente. Uno, en la consulta popular y en el escenario político, uno no puede ir más allá de lo que la opinión pública está dispuesto a tolerar, respaldar y que el escenario político esté dispuesto después a procesar. Lo que hemos vivido el día de ayer, muy probablemente, va a levantar una exigencia clara y, en mi opinión, correcta y necesaria de que hay cosas que debimos hacer y que no pasaron en consultas anteriores, y el nivel de urgencia tan visible y notorio que estamos viendo, muy probablemente amerita de que se incluye esa pregunta, y muy probablemente los hechos se están dando. Y si es que ese es un instrumento que nos va a ayudar en el marco de los objetivos que queremos hacer, que es el apoyo en la consulta, las 3 primeras preguntas, lo que se reduce es a que estos apoyos que necesitamos de las Fuerzas Armadas en los operativos de seguridad sean establecidos más allá de operaciones de emergencia, y contemos con el respaldo de las Fuerzas Armadas en la lucha con la delincuencia. Y también que los oficiales de Fuerzas Armadas que se comprometen en esta lucha tengan también las protecciones necesarias para cumplir su poder. A ver, van a incluir entonces posiblemente la pregunta sobre la extradición. La pregunta 1... ¿Por qué insistir en algo que ya está en camino, que tiene que terminar en referendo? La Asamblea lo acaba de aprobar
la semana pasada. Pero probablemente lo que estamos haciendo es adelantando los tiempos, porque dependerá del Consejo Nacional. Vamos a votar 2 domingos. Referéndum debería caber la misma. Por supuesto, eso sería lo más útil y sensato. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo al llamar a la consulta es hacer una invitación a las autoridades correspondientes para que el proceso sea antes. El problema son los tiempos. Bien dicen que muchos de los temas que están en la consulta podríamos sacarlos a través de ley, pero los proyectos de ley involucrados están en el punto 84, 120. No existe en cada votación la Asamblea toma su propia dinámica a partir de esa premisa. Ya, efectivamente, si partiéramos de esa premisa, si esa premisa fuera cierta, por supuesto, pasamos una ley trole, pasamos todo, pero no existe. Esa es parte del problema. Lo que sí existe es que si nosotros hacemos propuestas que sean digeribles por un país representado en una asamblea absolutamente polarizada, esto es, propuestas más bien de centro que pueden conseguir un acuerdo mínimo, las vamos a sacar como sacamos la primera ley y nos pasó lo mismo. ¿Por qué no hicieron una ley mucho más radical? Porque no hay acuerdo. Y justamente la asamblea construye, anuncia que va a presentar reforma del COI, ya están trabajando en eso. Es decir, como que ahora sí todo el mundo... Yo también quiero. Exactamente. Yo lo que creo es que lo que estamos tratando, el esfuerzo que estamos haciendo a lograr una dinámica de bajar la temperatura política, hacer propuestas más bien de centros para que sean digeribles por dos extremos, no por el centro. El centro está de acuerdo en todo lo que estamos haciendo, pero también tenemos una situación de urgencia. Entonces, lo que va a conseguir la consulta es que muchos de esos temas de aquí de la consulta que están en el punto 180 del Congreso, pasen al punto 1. ¿Y por qué no hacemos referéndum? Porque tenemos un problema de tiempos. Porque si hacemos referéndum, pasamos después de 6, 7 meses. Y las urgencias que tenemos son ahora, como lo estamos viendo ahora. En este mismo momento, en esta misma operación, nosotros nos gustaría que el pueblo ecuatoriano ya haya tenido la oportunidad de al menos de esas 3 de esas preguntas son válidas en esta crisis y tendríamos más instrumentos legales, más apoyo legislativo y el respaldo popular para tomar acciones muy firmes para el combate a la delincuencia y al crimen organizado. Ok, ¿cuándo presentan las 5 preguntas anunciadas? Yo calculo en esta semana o la próxima. Esa es una decisión. Pero esto ya retrasa. Del Ministerio de Gobierno, yo no quiero involucrarme más de lo que he hecho en áreas que no me corresponden. Pero la ministra dice que no es su área, que es la Secretaría Jurídica la que hace las preguntas. Muy bien, es el gobierno. ¿Quién hizo las preguntas? Es el gobierno, se hizo... es el gobierno, dejémoslo claro. Ya, okay. Y yo sí me atrevería a decir que esta semana o la próxima... Pero ya no vamos a votar en marzo. Yo creo que sí, yo creo que tenemos que empujar los tiempos, eso es esencial. A nosotros nos habría gustado lo que dicen muchos de los analistas. ¿Por qué no hicimos una reforma constitucional? Porque para eso necesitamos un referéndum y los plazos son más largos, y si los plazos son más largos, los problemas que tenemos sin estos instrumentos se nos vuelve más complejo. No necesitan referéndum para hacer una reforma legal porque no es reforma a la Constitución. No, en este caso no, pero si habríamos optado por ahí tenemos un problema. Y segundo, de nuevo, no tenemos, porque claro, si tuviéramos mayoría y fuéramos otro tipo de gobierno que tiene en su control las cortes, ya que van a aprobar todo, las asambleas que van a aprobar todo, créanme que la dinámica sería totalmente distinta, pero eso no es la realidad, está en la realidad de algunas personas en su cabeza. Estamos viviendo un proceso todavía de polarización con enormes retos y necesitamos el apoyo popular para que vaya a la Asamblea primero, no al final de la fila de 180 proyectos de ley, para que todos tengamos más instrumentos, sobre todo las Fuerzas Armadas, en cooperación de las operaciones que vamos a hacer con la policía, que no solo deben ser de carácter de emergencia, sino permanentes. Gracias, Roberto. Roberto Zurrieta, secretario de Comunicación. Pausa, volvemos para hablar con Francisco Jiménez, exministro de Gobierno.